Y tal como les prometí, hoy vamos a intentar hablar un poquitito acerca de la defensa o la protección de las relaciones de poder de hecho. En realidad, después vamos a ver que las relaciones, básicamente esas dos relaciones son la posesión y la tenencia. Para que podamos comprender qué es lo que pasó, vamos a hacer, como es mi costumbre, una breve reseña histórica para saber de dónde estamos parados y por qué nuestro sistema, cómo se fue desarrollando. En realidad, esto no fue algo que se estructuró a conciencia y que formó parte de una teoría previa. Los romanos eran muy prácticos, de manera que inicialmente todo ataque a la posesión de alguna manera estaba vinculado con el derecho penal. Pero luego, con el tiempo, ya en la época de la República, les diría, con el nacimiento de algunas magistraturas propias de la República, el pretor fue una de ellas, comenzó a articularse lo que se conoció como el sistema de la defensa o protección posesoria. Como les decía, inicialmente la protección posesoria tuvo que ver con la tutela de aquellas relaciones de hecho que tenían que ver con la ocupación del ager publicus, es decir, las tierras que no eran susceptibles de ser adquiridas en propiedad por los particulares, de modo tal que inicialmente la protección posesoria estaba disociada o divorciada del concepto de dominium o de la propiedad. Y el pretor, como para ir defendiendo las distintas situaciones, le fue concediendo al poseedor atacado cierto tipo de remedios a través de verdaderas órdenes de tipo imperativo, y a esas órdenes se las conoció con el nombre de los interdictos. La palabra interdictos en latín viene de la conjunción de dos voces, inter, entre, y dictos, dicho, con lo cual pareciera ser que esta orden tenía por finalidad terminar, poner fin, valga la redundancia, a un entredicho, a una disputa, a una contienda que tenía que ver con determinada situación jurídica. Había interdictos de todo tipo, interdictos prohibitorios, restitutorios. A nosotros, por ejemplo, nos interesa la categoría de los interdictos posesorios. Los interdictos posesorios se comenzaron a conceder y a designar como categorías teniendo en cuenta su finalidad. Y obviamente la finalidad a su vez tenía que ver con el tipo de lesión que sufría el poseedor. Estaban los llamados interdictum retinendae possessionis, es decir, interdictos de retener o de mantener la posesión cuando había una disputa en la que la situación no había llegado a concretarse en una desposesión, sino que en realidad se trataba de una verdadera turbación o menoscabo o inquietación, como lo denominan los españoles, a la situación del poseedor, quien era turbado mediante actos materiales por parte de un tercero. Bueno, esos interdictos de retener la posesión, justamente se perseguía retener la posesión que estaba en disputa y que todavía no se había perdido. En esos casos, según se tratara de cosas muebles o inmuebles,
los interdictos eran el utrubi y el utis possidetis. No importa en sí la denominación, lo que sí importaba era que triunfaba aquel poseedor actual que fuera no vicioso respecto de su adversario. Y la fórmula de los vicios era nec vi, nec clam, nec precario. Es decir, no violencia, no clandestinidad, no precariedad. A veces en esa disputa, en esa puja por la posesión, ocupación de la cosa, no se sabía quién era el verdadero poseedor actual. Entonces, se tenía por tal aquel que hubiera ocupado o poseído la cosa durante mayor tiempo al cabo del último año anterior a la promoción de la acción. Y como les decía, triunfaba el poseedor actual, o solo se protegía al poseedor actual no vicioso respecto de su adversario. Cuando digo poseedor con ánimo de dueño, es decir, no a los tenedores, sino al poseedor no vicioso. No se requería ni buena ni mala fe, simplemente lo que se requería era que no fuere vicioso respecto de su adversario por violencia, clandestinidad o precariedad que tenía que ver con una obligación exigible de restituir y que en su caso, si era incumplida, daba lugar al abuso de confianza. Paralelamente a esta categoría de los interdictos retinendae o de retener la posesión, estaban los llamados interdictum recuperandae possessionis, cuya finalidad era justamente la de recuperar una posesión que se había perdido, de modo tal que presuponían la existencia de una lesión mucho más grave que importaba ya la pérdida de la posesión y no una mera turbación, como en el caso de los anteriores. ¿Y a quienes se concedía? Bueno, había varias categorías de interdictum recuperandae possessionis. La primera era el llamado un debi, es decir, el interdicto que se concedía al poseedor que era atacado por medios violentos y había sido despojado de la cosa por medios violentos. Luego este interdicto tuvo un desprendimiento que se conoció con el nombre de interdictum un debi armata, porque además de violencia se había empleado el uso de armas, con lo cual era todavía más grave. Luego estaba el llamado interdictum de clandestina possessionis, es decir, que se había perdido la posesión de manera oculta, clandestinamente, es decir, por medios que se habían sustraído al conocimiento del poseedor anterior, que reclamaba ahora el remedio. Y también estaba el llamado interdictum de precario, es decir, cuando había una obligación de restituir una situación de precariedad, obligación que había sido incumplida, que era exigible y que ahora, por actos materiales, se había transformado en una posesión a título de dueño, obviamente con abuso de confianza, o mediante abuso de confianza. Se daba allí lo que se conoce con el nombre de interversión del título, es decir, el anterior tenedor, por actos materiales, no solo incumplía la obligación de restituir, sino que principiaba a poseer para sí, cambiándole la categoría a través de la cual poseía. De tenedor ahora se erigía en poseedor de propia autoridad, es decir, sin invocar título que lo sustentara, que le justificara en esa nueva categorización. Este era básicamente el sistema romano. Estos interdictos, ya en el derecho justinianeo, se convirtieron en verdaderas acciones judiciales y así pasaron al derecho posterior.
Pero ya en la Edad Media, a partir de un acontecimiento que revolucionó el mundo, la humanidad, que fue el cristianismo, apareció un nuevo fenómeno, eh, fenómeno que se transformó al poco tiempo en una verdadera institución de poder. Me refiero a la Iglesia católica. Bueno, la Iglesia católica también tenía sus jerarquías, el Papa, los obispos y aquellos clérigos, eh, monjes, o simples clérigos que dependían de la autoridad obispal, es decir, del obispo. El que tenía jurisdicción sobre determinados territorios y poder sobre los bienes de la Iglesia era el obispo en determinado obispado, ¿no es cierto? En realidad el obispo a veces ni siquiera ocupaba esos territorios. El ejemplo más paradigmático fue Federico Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que para que su hermano no le disputara el poder de emperador, lo nombró obispo de Milán. Bueno, ellos eran germanos, el hermano fue obispo de Milán, pero nunca conoció Milán, ni la ocupó, ni ocupó su obispado, pero ahí estaba, tenía esa calidad. Cuando uno clérigo sufría un ataque a su investidura, a veces era despojado de todos sus bienes, también de su investidura, para luego ser quemado en la hoguera a través de un juicio sumarísimo y absolutamente espurio. Eso sucedía sobre todo en la época en que reinaba la Santa Inquisición. Esto no puede ofender a nadie porque la propia Iglesia pidió disculpas muchísimos siglos después, con lo cual estoy eximido de dar explicaciones al respecto porque esto es la universidad y estamos hablando del derecho tal como nos llegó. Para remediar este tipo de situaciones, aparecen una serie de obras, primero, de pseudo disposiciones que estaban consagrados, como les decía, en obras a veces apócrifas, a veces no firmadas oficialmente, por el gran temor que existía a las persecuciones. A veces los autores no daban a conocer su verdadera identidad, se ponían nombres hipotéticos o verdaderos seudónimos para no ser reconocidos. Entre otros, la historia permite recordarnos a unas llamadas falsas decretales de un tal Isidoro de Mercator, que nunca se supo quién era, otra, un decretum Gratiani, atribuido a un clérigo llamado Graciano, que nunca se supo quién fue, y así, con el tiempo, aparecieron otras obras en las que se fueron consagrando distintos remedios o mecanismos tendientes a la protección de esos ataques. El primer remedio que conoció el derecho canónico fue la llamada exceptio spoli, que traducido quiere decir excepción de despojo. La exceptio spoli era una verdadera excepción dilatoria, tal como ustedes estudiaron en contratos la exceptio non ad impleti contractus, que en los contratos bilaterales, conmutativos, etcétera, etcétera, una de las partes no está obligada, cuando hay obligaciones recíprocas, obviamente, una de las partes no está obligada a cumplir si la otra parte no cumple o promete cumplir con la obligación a su cargo, que es recíproca. Es decir, no estoy obligado a entregarte la cosa si no me pagas el precio, o no prometes
pagarme el saldo. En estos casos, la exceptio spoli impedía que un clérigo fuera despojado de su investidura y juzgado sin ellas, con lo cual perdía absolutamente todo poder, sin antes ser restituido o sin antes haberse concedido el cese de ese ataque o de esa turbación o de ese despojo. Bueno, este remedio, esta excepción dilatoria, funcionó y con el tiempo se transformó en actio. La actio spoli, es decir, la acción de despojo, que ya no requería de ser opuesta en el ámbito de un juicio sumarísimo en donde se quería sojuzgar a un clérigo, sino que ese clérigo podía promover la acción por propia iniciativa sin esperar la instancia de ese juicio de la Inquisición. La característica mayúscula que tenía la actio spoli, al igual que la exceptio, era que no solo se protegía al poseedor en sentido estricto, es decir, al poseedor con ánimo de dueño, sino que, además, poseedor no vicioso respecto de su adversario. Bueno, en el sistema canónico se amplía notablemente el ámbito de legitimación activa y los remedios se concedían no solo al poseedor no vicioso, sino también a todo tipo de poseedor, a un vicioso y a todo tenedor. Es decir, que aparece aquí una verdadera consagración de la defensa a los tenedores, algo que el derecho romano no preveía, al menos genéricamente, más allá de aquellas anomalías que les mencioné en la clase pasada cuando hablé de la posesión derivada que describió Savigny. Estas actio spoli y exceptio spoli del derecho canónico cambiaron notablemente el criterio respecto de la tutela y de la protección de las relaciones de poder, porque se incluyó, como les decía, una protección a todo tipo de poseedores, aún viciosos, y también a los tenedores. Después, este sistema, que les decía, pasa al derecho posterior, llega hasta nosotros, o pasa hasta nosotros, a través del derecho francés, por un lado, y del derecho español, por el otro, las leyes hispanas. El derecho francés consagraba básicamente dos acciones. Una era la complainte, que se escribe complainte, y que se daba únicamente a los poseedores, poseedores con ánimo de dueño, con posesión pública, pacífica, continua, ininterrumpida e inequívoca. Posesión inequívoca. Después vamos a ver de qué se trata. Y que hubiere durado, a lo menos, decía la legislación, año y día. Es decir, un año y un día. En estos casos se protegía a un número muy limitado de poseedores a través de la complaint. Paralelamente a ella estaba la llamada reintegrand, que consagraba prácticamente el sistema canónico. Tanto es así que su denominación, reintegrand, tenía que ver con el canon en donde se consagró en el Corpus Iuris Canonici, a partir de los llamados establecimientos de San Luis,
la actio spoli en el sistema canónico, porque comenzaba diciendo el canon, reintegranda sunt omnia spoliatus, etcétera, etcétera, y esa primera palabra fue la que de alguna manera plasmó en el nombre o en la denominación de la acción. ¿A quién se daba esa acción? Se daba a todo poseedor, a un vicioso, y a todo tenedor cuando habían sufrido ataques de desposesión o de despojo violento respecto de su posesión o tenencia. ¿Por qué se incluyó a los tenedores en el derecho canónico? Primero, por un sentido de justicia, pero además, un monje en una capilla, o un capellán en una capilla lejana, no podía estar esperando que viniera el obispo a defenderlo. Necesariamente tenía que buscar sus propios mecanismos de defensa para no sucumbir en la hoguera. Y esa fue la verdadera razón de esta ampliación de la protección posesoria en el derecho canónico. Así nos llega estos sistemas anteriores, llegaron al Código de Vélez-Sarsfield en dos tipos de acciones diferentes. Las llamadas acciones posesorias propiamente dichas, que se daban como en la complaint a todo poseedor con ánimo de dueño, con posesión pública, pacífica, continua, ininterrumpida y anual. Mientras que al lado de estas acciones estaban las llamadas acciones policiales, en las que se daban a todo poseedor, a un vicioso y a todo tenedor interesado. La ley 17711, que reformó el Código Civil de Vélez-Sarsfield, si bien incorporó una categoría, que eran los servidores de la posesión, después vamos a ver quiénes son, los excluyó de la acción de despojo para estar legitimados para promoverla. En ambos sistemas había una dobles categorías de acciones. En las propiamente dichas estaba la acción de recobrar, cuando se había perdido la posesión, y la acción de retener, cuando el ataque había consistido nada más que en una turbación o menoscabo. Y en el caso de las acciones policiales, la acción de despojo presuponía una desposesión, mientras que la acción de mantener, esa presuponía una lesión menor, como era la turbación o el menoscabo. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia era que en las acciones propiamente dichas, los efectos hacían cosa juzgada material en cuanto al tema posesorio, de modo tal que su eficacia no solamente se circunscribía a las partes, sino también a los terceros, es decir, erga omnes, de manera semejante al de un derecho real. Mientras que en las acciones policiales el vínculo era meramente personal y esa sentencia no hacía cosa juzgada en sentido material. Ese era, no obstante, existía una verdadera discusión doctrinaria acerca de todo este sistema, tanto es así que para algunos había un solo sistema de acciones que se agrupaban en las llamadas teorías monistas, y otros decían que había dos, y era el sistema dualista. Bueno, a modo de anticipo, toda esta enorme clasificación fue finalmente suprimida con muy buen criterio, en esto tengo que reconocerlo, por el código vigente, que dejó un solo sistema
de acciones, muy simple por cierto. Pero antes de llegar a nuestro sistema, quiero irme de la historia a la teoría para reconocer por qué se protege a la posesión, es decir, cuál es el fundamento de la protección posesoria. Y ahí nos vamos a encontrar, entre otros, con nuestros viejos conocidos Savigny y Guérin y Savigny. Recordemos que para Savigny la posesión era un hecho con consecuencias jurídicas y justamente una de esas dos consecuencias era la defensa o protección posesoria, la otra era la prescripción adquisitiva o usucapión. Mientras que para Guérin la posesión consistía en la apariencia del derecho de propiedad y por lo tanto, bueno, cada uno de los dos va a tratar de ser coherente con sus posiciones, con sus teorías, y va a querer encontrar fundamento a la protección de la posesión en un mismo sentido de coherencia. Aquí les traje una sorpresa para esta clase, porque todo el mundo ha querido interpretar a Guérin y a Savigny y ha dicho en algunos casos lo que no dijeron. Tanto es así que hubo un profesor de la UBA, el doctor Guillermo Allende, que escribió un artículo que se llamaba El Animus según Savigny y no según Guérin, porque según él, Guérin había tergiversado a Savigny y después comentaristas posteriores tergiversaron a los dos. Con lo cual yo voy a tratar, en principio, de ser muy fiel a ambos autores. Pero a modo de anticipo, les voy a decir que para Savigny la protección de la posesión encuentra su fundamento en querer evitar la violencia, en respetar a la persona del poseedor y a evitar que esa persona sufriera un ataque a su persona y a su posesión. Él decía que en realidad todo ataque a la posesión importa un ataque a la persona del poseedor, con lo cual es esto lo que la ley quiere evitar. Y para que nadie les diga lo contrario o lo tergiversemos, el propio Vélez Sarsfield, en una nota a un artículo que es el 2470, nos transcribe a Savigny a la letra de su obra sobre la posesión. Yo se las quiero leer, en realidad dice más o menos lo que ya les comenté, pero dice así: la posesión se nos presenta en su primer aspecto como un poder de hecho sobre la cosa, como un no derecho, algo en fin completamente extraño al derecho. Sin embargo, ella es protegida contra ciertas violaciones. El motivo de esta protección y de esta asimilación de la posesión a un derecho es la conexión íntima que existe entre el hecho de la posesión y el poseedor. El respeto debido a la persona refleja indirectamente sobre el hecho. La persona, en efecto, debe ser garantida contra toda violencia. Hay en la posesión de la persona algo cambiado en su perjuicio cuando se ataca la posesión que tiene. Y el agravio que le es causado por la violencia no puede ser enteramente reparado sino por el restablecimiento o la protección de ese estado de hecho al cual la violencia ha atacado. Ese era Savigny, en toda su expresión, y quise leerlo en su letra para que no sea tergiversado y para que ustedes puedan, encontrarse con él en vivo y en directo. ¿Qué decía Guérin? A Guérin también se los traje. No está en un comentario,
pero está así en su libro, La lucha por el derecho. Y la posesión. Su párrafo dice: solo de una manera puede explicarse satisfactoriamente el aspecto de la protección posesoria en el derecho romano, y es diciendo que ha sido instituida a fin de aliviar y facilitar la protección de la propiedad. En vez de la prueba de la propiedad que el propietario debe ofrecer cuando reclama la cosa en manos de un tercero, la reivindicatio, le bastará la prueba de la posesión frente a aquel que se la ha arrebatado inmediatamente. ¿Puede, según esto, la posesión representar la propiedad? Sí, porque es la propiedad en su estado normal. La posesión es la exterioridad, la visibilidad de la propiedad. Estadísticamente hablando, esta exterioridad coincide con la propiedad real en la infinita mayoría de los casos. Por lo regular, el poseedor es al mismo tiempo el propietario. Y más abajo dice: la protección posesoria aparece así como un complemento indispensable de la propiedad. Vamos a sintetizar estos dos criterios. Savigny quería evitar todo tipo de violencia. Por lo tanto, consideraba que todo ataque a la posesión en realidad importaba un ataque a la persona del poseedor, de modo tal que ese ataque debía cesar y esa posesión preexistente debía ser restablecida tal como era. Esto más allá de las discusiones jurídicas que en la disputa pudieran tener aquellos sujetos involucrados. Jhering, al contrario, decía que la posesión no es otra cosa que la apariencia de la propiedad, el ropaje, la vestidura de la propiedad, la visibilización de la propiedad. De modo tal que todo ataque a la posesión importa en rigor un ataque al derecho de propiedad. Se le endilgaba a la teoría de Jhering que en algunos casos, a diferencia de lo que él dice, o aún cuando implícitamente lo reconoce, dice: en la mayoría de los casos, les leí ese párrafo a propósito, en la mayoría de los casos, la propiedad y la posesión coinciden. Pero en otros, el poseedor visiblemente no es el propietario. Y en esos casos, la ley protege a quien visiblemente no es el propietario, al ladrón, al usurpador. Eso era lo que se le endilgaba a Jhering como punto flaco, por así decirlo, de su teoría. Y él decía: bueno, ese es el fin no querido por la ley, pero para proteger al propietario hay que proteger a todos aquellos que en su apariencia se revelan como tal y se comportan como tal. El Código de Vélez-Sarsfield comenzaba a tratar la defensa posesoria y las acciones con un artículo que parecía un destrabalenguas, pero que de alguna manera lo decía todo. Era el 2468, que decía, se lo repito porque aquí el código de alguna manera lo vino a reproducir, mucho más, un poco cambiado, pero lo vino a reproducir. El artículo de Vélez-Sarsfield decía que un título válido no da sino un derecho a la posesión y no la posesión misma. Y el que no tuviere sino un derecho a la posesión no puede, en caso de oposición, tomarla por sí. Debe acudir a las vías legales.
esa norma con la doble negación propia de Vélez Sarsfield en algunos artículos, nosotros cuando nos confundíamos tachábamos todos los no y nos quedaba en afirmativo para entender la norma. Bueno, el código trata de hacerlo, pero no lo hizo del todo, el nuevo. Lo que quería decir el código de Vélez Sarsfield, y que quiere decir es que un título válido da solo un derecho a la posesión, pero no da la posesión misma. Por lo tanto, si yo tengo un título que me da derecho a la posesión, no puedo ir a tomarla por sí. Debo demandarla por las vías legales. Se quiere evitar la justicia por mano propia, se quiere evitar la violencia privada. A veces, según vamos a ver, esa violencia privada es permitida. Pero esto requiere de cierto análisis. Antes que eso, quería terminar con el código de Vélez Sarsfield, porque les dije que había ahí un doble sistema de acciones. E implícitamente en ese doble sistema, que reproduce de alguna manera el esquema francés de la complaint y de la reintegrant, que a su vez se remonta al sistema romano y al sistema canónico, representa también los dos criterios teóricos, porque en la complaint se protegía solo al poseedor, que se rebelaba con una posesión pública, pacífica, continua, ininterrumpida, a título de dueño, inequívoca, y que hubiere durado año y día. Y en nuestro derecho civil del Código de Vélez Sarsfield, de alguna manera se reproducía este cúmulo de exigencias. Y en aquella nota a un artículo, que era el 2473, pero no viene al caso, en donde nuestro código exigía el requisito de la anualidad, es decir, que esa posesión se hubiera extendido por lo menos por un año, con todos esos requisitos. En la nota, Vélez Sarsfield cita a un autor francés que era Troplon. Troplon profesaba las ideas de Yeri en Francia. ¿Y qué decía Troplon? Troplon decía que que la ley cree ver en una serie de goces públicos, cuando hay una posesión que se manifiesta a título de dueño, de manera pública, pacífica, continua, ininterrumpida, y que se extiende por más de un año, y en todo eso, ¿a quién creemos que estamos viendo? Al propietario. Estamos viendo la apariencia de la propiedad. Por eso la protegemos y le damos una protección semejante a la del propietario, con acciones que tienen efectos erga omnes, semejantes a las de los titulares de un derecho real. En cambio, las llamadas acciones policiales que legitiman a todo tipo de poseedores y a tenedores están basadas en el fundamento que daba Savigny, que era evitar la justicia por propia mano, evitar la violencia privada, evitar las disputas de propia autoridad. Si tiene un título, señor, no la tome la posesión de propia autoridad. Vaya y demande lo que corresponda conforme a ese título. Pero no vaya a ejercer violencia privadamente y un ataque a la persona del poseedor actual, aunque éste no tenga derecho. Esa era la idea. Ahora, en el código nuevo, que vamos a pasar a explicar, vamos a ver un poco algunas grandes diferencias que se trazan con respecto al código actual, al código anterior. En el artículo 2238, 2238, habla de la finalidad de las acciones posesorias y las lesiones que las habilitan. Y en este recorrido nos vamos a encontrar
con todo aquello que acabamos de ver. Porque dice que las acciones posesorias, según haya turbación o desapoderamiento, tienen por finalidad mantener o recuperar el objeto sobre el que se tiene una relación de poder. Entonces, sigue diciendo, después de un punto, sigue diciendo, se otorgan ante actos materiales producidos o de inminente producción, aquí ya hay una amenaza, todavía no hay actos materiales, pero estamos viendo que en cualquier momento, entonces, frente a esa inminencia, las ejercemos, demandamos, producidos o de inminente producción, coma, ejecutados con intención de tomar la posesión contra la voluntad del poseedor o tenedor. Ahí estamos viendo que el poseedor y el tenedor están protegidos, los dos por las mismas acciones. Sigue el artículo. Me parece que hicieron artículos demasiado largos. Dice, hay turbación cuando de los actos no resulta una exclusión absoluta del poseedor o del tenedor. Es decir, hay un ataque que no es pérdida. Yo hubiera empezado por el más grave, la pérdida, y después, por exclusión, nos quedamos con la turbación o el menoscabo. Bueno, el legislador eligió lo contrario. ¿Quedó ahí o no? Dice, después de un punto seguido, hay desapoderamiento cuando los actos tienen el efecto de excluir absolutamente al poseedor o al tenedor. Ahí hay pérdida. Sigue el artículo y dice, la acción es posesoria si los hechos causan por su naturaleza el desapoderamiento o la turbación de la posesión. Aunque el demandado pretenda que no impugna la posesión del actor. ¿Qué quiere decir esto último? Quiere decir que, corrido el traslado de la demanda, el demandado dice, no, pero yo no quería turbar o desposeer al actor, está viendo visiones, no, yo no quiero hacer eso. Bueno, no importa si él, no importa lo que diga, sino lo que hace. Si de lo que hace, aunque no lo diga, surge que hay una turbación, el juez tiene que juzgar los hechos, no los dichos. ¿Estamos? Eso es lo que quiere decir el código. Sigue el artículo y dice, los actos ejecutados sin intención de hacerse poseedor no deben ser juzgados como acción posesoria, sino como acción de daños. Hay actos de mera tolerancia o de simple facultad que nosotros concedemos a nuestro vecino como buenos vecinos. A veces tenemos un terreno baldío y le dejamos estacionar el auto, o si está haciendo algún tipo de reparación u obra en su casa, lo dejamos emplazar un baño químico o algo por el estilo. Estos en realidad no son actos posesorios. Y si en algún aspecto nos causan un daño y no tienen la intención de ejercer la posesión, deberemos ocurrir por la vía de los daños y perjuicios y no por la vía de las acciones posesorias. ¿Está claro la diferencia? Es decir, cuando manifiestamente no hay intención de poseer por parte del demandado, allí sí entonces el juez, de acuerdo al principio Iuria Curia Nobis, le dará curso como acción posesoria y como acción de daños y dirá, no voy a juzgar esto como acción
posesoria, pero sí lo recalifico como acción de daños y perjuicios. Felizmente terminó un artículo tan largo. Es gracioso porque el código presume de pocos artículos. En realidad algunos son muy cortos y muy inexpresivos, y otros son extremadamente largos, en donde se acumulan cosas que debieron ser reguladas en normas diferentes. El artículo siguiente habla de algo nuevo, que el código viejo no tenía, o si lo tenía para algunos autores, pero estaba más que discutida su existencia. Me refiero a la acción de adquirir la posesión o de adquirir la tenencia. En aquel 2468, cuando decía un título válido no da sino un derecho a la posesión, pero no la posesión misma, y el que no tuviere sino un derecho a la posesión, no debe tomar por sí la cosa, sino que debe recurrir a las vías legales. Para algunos allí implícitamente había una norma, una consagración de una acción de adquirir la posesión. Pero esta no estaba muy clara y estaba más que discutida, con lo cual si uno promovía algo por el estilo, corría el riesgo de que se le rechazara in limine o dar lugar a un rechazo con costas. Pero ahora el código consagra expresamente una acción de adquirir la posesión o la tenencia. En este 2239, cuando dice que un título válido no da la posesión o la tenencia misma, sino un derecho a requerir el poder sobre la cosa. El que no tiene sino un derecho a la posesión o a la tenencia no puede tomarla, debe demandarla por las vías legales. Como vemos, hay una reformulación y casi una copia de aquel 2468 que les cité como antecedente del Código de Vélez Sarsfield. Esta acción de adquirir no es el interdicto de adquirir del 601 del Código de Procedimientos, porque el interdicto de adquirir es un interdicto de adquirir la posesión, no la tenencia. Y se da siempre que no hubiere un contradictor que ejerciere la posesión a título de propietario o usufructuario, según esa disposición procesal. Aquí hay una acción que está consagrada en el derecho de fondo y que beneficia no solo a poseedores o a los que tienen derecho a la posesión y reclaman su adquisición, sino también a los que tienen un derecho a la tenencia y reclaman esa relación de poder menor. Ahora hay una norma a la que quería llegar, que de alguna manera reproduce prácticamente el código de Vélez Sarsfield. En el 2470 allí estaba consagrada y en este está en el 2240. Me refiero a la defensa extrajudicial. Allí comenzaba diciendo, el hecho de la posesión da el derecho de defenderse en la posesión propia y repeler la fuerza con una fuerza igual. Y allí seguía la norma. Bueno, con otras palabras, en algún párrafo, no en todos, y este 2240 reproduce aquel 2470 del Código de Vélez Sarsfield y consagra la defensa extrajudicial, que dice, nadie puede mantener o recuperar la posesión o la tenencia de propia autoridad. Es decir, se reafirma la idea y el principio de que no hay justicia por mano propia. Pero, como excepción, dice, excepto cuando debe protegerse y repeler una agresión con el empleo de una fuerza suficiente. En los casos en que los auxilios de la autoridad judicial o policial
llegarían demasiado tarde. El afectado debe recobrarla sin intervalo de tiempo, otro de los requisitos, y sin exceder los límites de la propia defensa. Fíjense que esta última frase le da fundamento a este remedio extrajudicial. Se trata de la legítima defensa de la posesión, ni más ni menos. Es decir, es una verdadera causa de justificación de la violencia privada. Como es causa de justificación en la comisión de un delito para el derecho penal. Bueno, aquí es causa de justificación de la defensa privada de la posesión. Y oh sorpresa, esta protección contra toda violencia puede también ser ejercitada por los servidores de la posesión. Es decir, que no solamente está autorizado el poseedor y el tenedor, sino también el servidor de la posesión, es decir, aquel que está en una relación con la cosa en virtud de situaciones de dependencia, servicio, hospedaje u hospitalidad. Estoy en un hotel y el de la habitación de al lado, al quien no le funciona el televisor, quiere venir a sacármelo de mi cuarto y llevarse el plasma para ver él el partido que quiero ver yo desde mi cama. ¿Y qué puedo hacer? ¿Tengo que esperar que venga la policía? ¿Tengo que esperar que venga el juez? No, puedo defenderme. Y soy un mero servidor de la posesión. Lo mismo si soy un operario y tengo las herramientas de las que me sirvo para trabajar y quiere venir un tercero y arrebatármelas. No sé, la amoladora, la perforadora, que no es mía, es de mi patrón. ¿Puedo defenderla? Claro que puedo defenderla. Y esto en el código anterior no estaba. No estaba claro porque no decía, no lo prohibía, pero tampoco lo permitía. De modo que ahí la doctrina estaba discutiendo si estaban o no autorizados los servidores de la posesión. Bueno, ahora lo están. Luego, el código habla de la acción de despojo, que es la única acción que quedó para recuperar la posesión o la tenencia perdidas, que no vienen al caso reproducir o que las leamos, y también hay una acción que es la acción de mantener, que están consagradas respectivamente en los artículos 2241 y 2242, que no los voy a leer porque no vienen al caso, pero en síntesis se trata de una acción de recuperar frente a un despojo, es decir, frente a un desapoderamiento, sea poseedor o sea tenedor, y la de mantener frente a una turbación o amenaza de pérdida en el caso del poseedor o el tenedor que pueden ejercitarla. Allí se van a encontrar con las reglas de prueba, etcétera, etcétera, etcétera. Quería citar, por último, dos normas. Bueno, tres normas. El 2244 habla de la conversión. ¿Por qué? Porque si promoví la acción de manutención, de mantener la tenencia o la posesión, y luego la pierdo, no es que tengo que promover una nueva. Se consumó el despojo, bueno, señor juez, se consumó el despojo. Recalifique esta acción que era de mantener y ahora llámela y dele trámite como acción de despojo. La legitimación se legitima a todos, poseedores aún viciosos y tenedores, para promover estas acciones. Y una norma, esta era el 2245, y una norma que me interesa es la del proceso, porque dice que las acciones posesorias, en realidad todas estas acciones,
tramitan por el proceso de conocimiento más abreviado que establezcan las leyes procesales o el que determina el juez, atendiendo a las circunstancias del caso. Y ahora nos preguntamos, ¿estas acciones que consagra el Código Civil y Comercial son los interdictos de las leyes procesales o son otra cosa? A mí me parece que son los interdictos del derecho procesal, de los códigos de procedimiento que pasan a ser una mera reglamentación de estas disposiciones de fondo. Es un criterio. Si leen algún otro autor, a lo mejor les dice lo contrario. Hasta aquí la clase. Si hay algo que no entendieron, estoy dispuesto a contestar, como siempre, así que abrimos la lista de los que preguntan y yo voy a hacerlo. No sé si tienen alguna pregunta. Ahí hay una. Abril Guidoni. En el caso de la causa de justificación del artículo 2240, ¿se deben respetar, por ejemplo, necesidad racional del medio empleado? Tiene que haber una proporcionalidad del medio empleado. Si hay alguien que viene y me quiere trompear y forcejeamos porque me quiere sacar del lugar, yo no puedo matarlo con una ametralladora y pegarle 7 tiros o 15, tampoco uno. Es decir, debe haber proporcionalidad de medios. Este es un requisito general de toda legítima defensa. ¿Alguna otra pregunta del tema de hoy o uno anterior? ¿Acá hay alguna? Sí, ahí están mandando otra. En el caso del artículo 2246, usted dice que las normas son la de los interdictos procesales. Pero ¿qué pasa con despojo? Con diferencia al interdicto de adquirir. No, de adquirir es otra cosa. La acción de despojo es la acción de despojo. Lo que pasa es que los códigos procesales, por ejemplo en el caso nuestro, quedó desactualizado, porque el código procesal habla de las acciones de recobrar. Por ejemplo, acción posesoria de recobrar. ¿Por qué quedó desactualizada? Porque ya no existe más la acción de recobrar, porque ahora la acción de despojo no se circunscribe a poseedores como en la acción de recobrar, sino que comprende tenedores. Entonces todo eso ha pasado a otra vida. Y lo que sí quedan son los interdictos que obviamente no podrá la norma procesal contradecir al código de fondo, por una cuestión de relación de la pirámide jurídica. Pero todo lo que sea procedimiento en sí está facultada a cada provincia para regularlo. No puede contrariar a la legislación de fondo, pero sí la puede regular. ¿Alguna pregunta más? ¿Cuáles serían esos interdictos? No. Los que están en el Código de Procedimientos, es decir, el interdicto de retener la posesión o de mantener la posesión o la tenencia, y el interdicto de recobrar la posesión, de recuperar. Eso es en nuestros códigos. Desconozco cómo lo califica la legislación procesal de Catamarca, por ejemplo, soy sincero, o la de Formosa. Pero cada provincia puede dictar su constitución, su administración de justicia, sus leyes procesales, y en ellas existirán, imagino, de hecho existen,
los interdictos posesorios, la regulación de las acciones. Bueno, todo esto ha quedado fundido en esta situación. Y el Código Civil y Comercial de la Nación remite a la legislación procesal en lo que hace a plazos, a procedimiento, y de allí que diga que es el más breve, el más abreviado, que cada código de procedimiento local, provincial, consagre en su propia legislación. Respeta las autonomías provinciales, y en eso está muy bien. A ver. O sea que la regla de proceso del código de fondo opera con los interdictos, y no seguí viendo porque sí, opera con los interdictos, o con la vía procesal más breve. En nuestro Código de Procedimientos Civil y Comercial, en la provincia, y es muy similar en el orden nacional, los interdictos tienen el procedimiento más breve de los procesos de conocimiento, que es sumarísimo. Con lo cual, coincide con la manda del Código de la Nación, que dice que debe tramitar por el procedimiento más breve, más abreviado que tenga. Porque en teoría se trata de obtener una solución rápida. Es decir, lo que caracteriza la defensa posesoria es la celeridad. De allí que James, por ejemplo, decía: protejo desde la apariencia misma, después que discutan el derecho en la reivindicatoria, pero lo que se me revela como propiedad, como apariencia de la propiedad, ahí está, ahí ya desde ese momento lo protejo. Esa es la idea de la protección posesoria, obviamente para Ieri. Savigny también pretendía la celeridad, pero con otro fundamento, es decir, que cese porque todo ataque a la posesión importaba un ataque a la persona y se quiere evitar la violencia privada, etcétera, etcétera. ¿Mm? Si no hay más preguntas, quiero anticiparles el orden de las clases, para que vayan previendo. Y si hay, después la contesto. En la semana que viene vamos a ver el lunes las adquisiciones derivadas de los derechos reales. Es decir, todo lo que es la teoría del título y el modo, qué papel juega la inscripción, etcétera, 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 comparación de nuestro sistema con otros, etcétera. El miércoles vamos a ver la eficacia e ineficacia de esos derechos reales, con todo lo que hace a la oponibilidad o inoponibilidad, cómo juega la publicidad posesoria y cómo juega la publicidad registral. Algo de eso vimos antes de ayer cuando vimos el tema del boleto. De modo que vamos a poder redondear también ese tema y fijar conceptos que ya empezamos a manejar. Y el viernes que viene voy a darles prescripción adquisitiva. Es decir, que serían los días, a ver, hoy es 15, 16 y 17 son sábado y domingo, 18, 20 y 22 son las 3 clases a las que referí. Si no terminé con prescripción el lunes, que es 25 de mayo, no. Pero según veamos, o les doy el martes 26 o el miércoles 27. Y el viernes 28 terminaríamos con algún tema que ustedes me propongan o hacemos una especie de preguntas y respuestas para evacuar las dudas. Esa es
la secuencia de clases que les propongo, pero estoy abierto para que ustedes me digan, no, mire doctor, todo esto de lo que usted nos quiere hablar, ya lo sabemos, lo tenemos más que claro, y queremos que nos hable, no sé, de límites al dominio. Bueno, ya veremos. Así que, ¿cuál era, si hay alguna pendiente? Ahora hay 25, igual tendríamos que cortar porque lo necesitan para otra clase, pero la última pregunta que mandaron era, ambos, o sea, en relación a lo que ya había respondido, ¿ambos códigos de fondo como procesal protegen la tenencia como la posesión? Por supuesto, pero si no lo hicieran, en algún código provincial, en ese caso deberá adecuarlo, el juez tiene facultades para ello. Curia novit o Iuria novit curia. El juez debe conocer el derecho, y hay otro que es correlativo, dammin factum dave tibi ius. Dame los hechos y yo te daré el derecho. Esos son dos máximas o principios procesales que juegan cabalmente en esto de la adecuación del procedimiento a la situación de hecho. ¿Estamos? Por ahora ninguna más. Sí, no mandó nada más. Bueno, como hoy es el Día del Docente Universitario, quiero recordar y homenajear a aquellos grandes maestros, a algunos amigos que ya no están, como mi maestro Alcina Atienza, el doctor Guillermo Allende, el doctor Gatti, el doctor Dassen, Vera Villalobos, el doctor Alterini, los Alterini, Atilio y Jorge, Ricardo Papaño, Benedetti, Corna, y tantos amigos que, bueno, no están presentes, pero sí están presentes en sus obras. Así que valga este reconocimiento. Si me olvidé de alguno, que me disculpe, pero están todos en mi memoria. Genial. Feliz día, doctor. Y Bueno, muchas gracias, buenas tardes, y el viernes, no, el lunes nos vemos. Hoy es viernes. voy cerrando. Muchas gracias, Brandon, por todo.